Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parece que no va a ser todo tan rápido como quería Friedrich Merz, el ganador de las elecciones alemanas. Su intención era tener un gobierno de coalición para antes de Semana Santa, pero los socialdemócratas acaban de ponerle freno a esos plazos. Dicen que ahora mismo reeditar la gran coalición no es tan seguro. Mariluz Moraleda, lo cierto es que los puentes entre ambos partidos han quedado muy dañados durante la campaña. Así es, con caras largas desde el Partido Socialdemócrata han dejado claro que no está del todo seguro. Probablemente lo tengan que consultar a sus bases, ya que tienen el peor resultado de su historia. También han apelado a que tienen responsabilidad de Estado para intentar formar una futura coalición, pero en materia económica y migratoria hay grandes líneas rojas, por lo que una posible coalición sería más largo de lo que quiere Merz. Uno de los primeros en felicitar a Merz ha sido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pues bien, el alemán ha aprovechado para invitarle al país, una visita oficial que desafiaría la orden de arresto que pesa sobre Netanyahu y su ministro de Defensa por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. Y aquí unos y otros han hecho su propia lectura de esas elecciones alemanas. Desde el gobierno hoy el mensaje es para Feijóo. Le piden que tome nota de lo que han hecho los conservadores alemanes, no pactar con la ultraderecha. Y desde el Partido Popular el mensaje también es para Sánchez. En Alemania los socialistas han respetado a la fuerza más votada, le dicen. Todo esto hoy Sánchez está en Ucrania en esa cumbre de líderes internacionales que han querido dar su apoyo a Zelensky. Allí ha anunciado que va a ampliar la ayuda a Ucrania en 1.000 millones de euros. Sánchez pide que Kiev entre en la Unión Europea cuanto antes. Tras Europa cierra filas con Ucrania, China lo hace con Rusia. El presidente Xi Jinping ha mantenido una conversación con Putin en la que se ha felicitado por esas conversaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. Sin Ucrania, Pekín dice que quiere jugar un papel constructivo, hablando con todas las partes. Una guerra de la que hoy se cumplen 3 años y que ha dejado ataques crueles como estas 3 matanzas del ejército ruso contra la población ucraniana, sin distinguir entre tropas y civiles, entre niños y madres, entre personas que intentaban evacuar. Un aniversario que llega en el peor momento, con la ruptura total con Estados Unidos. El sábado por la noche, Elon Musk envió un email a millones de trabajadores federales para que le explicaran qué habían hecho esa semana en su puesto de trabajo. Si no, serían despedidos. El email ha sido rechazado por los directores del FBI, del Departamento de Estado y también por los sindicatos. Seguimos muy pendientes de este hospital Gemelli en Roma por el estado de salud del Papa. Según ha podido saber La Sexta, de fuentes vaticanas, ha pasado buena noche, se ha levantado, sigue con la terapia y nos dicen está de buen humor. Mensaje tranquilizador tras la alarma generada por esa crisis respiratoria que sufrió y ese problema renal detectado ayer. Mazón sigue con su estrategia de repartir todas las culpas de la Dana. Hoy en Madrid ha asegurado que durante aquella tarde recibió o hizo hasta 16 llamadas. Pero llama la atención que en esa versión dice que llamó a la consellera que estaba en el CECOPI a las 8 menos cuarto de la tarde, es decir, que a esa hora no estaba con ella. Hasta las 8:11 de la tarde. Hoy el Gobierno ha tenido señales de que la gobernabilidad está menos en peligro que hace al menos unas semanas. Puigdemont finalmente ha decidido retirar la moción de confianza contra Sánchez y Junqueras ha presumido de haber conseguido una condonación de la deuda en Cataluña minutos antes de que se anunciara que eso era para todas las comunidades. Bueno, pues seguimos sin saber si González Amador admite o no los delitos de fraude fiscal, tal y como dijo su abogado en ese famoso email. Hoy el novio de Ayuso no ha querido declarar ante el juez. Una salida lo veíamos con un choque incluido, un choque, aunque Ayuso prefiere hacer su propia interpretación. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara. Pues no, nuestro compañero no ha agredido a González Amador. Lo que dice Ayuso es falso y lo mejor es que lo vean ustedes mismos. Cámaras y redactores se están caminando junto al novio de la presidenta madrileña. En el caso de nuestro compañero, está caminando hacia atrás. Este es el momento en el que choca con una farola y González Amador se golpea contra la cámara. Vean también cómo de inmediato con ese gesto se disculpa, no de una agresión, de un accidente, diga lo que diga Ayuso.
Y en Podemos siguen enredados en las explicaciones del caso Monedero y han tenido que admitir lo que La Sexta contó el viernes pasado, que siguió en los chats de la dirección después de haber sido supuestamente apartado. Además, no terminan de relatar con claridad en qué punto está exactamente el expediente contra Monedero, contra esos abusos de Monedero. En comunidades como Galicia se ha abierto el plazo para que los jóvenes pidan las ayudas al alquiler, pero tienen un problema. Se exige que el precio sea inferior a 700 euros, cuando apenas hay pisos de ese precio en las grandes ciudades. En otros puntos de España, esas ayudas han sufrido importantes retrasos en su cobro. En una hora, a las 4 de la tarde, se cumple el plazo que les han dado para que salgan de este hotel de Alcudia que lleva meses ocupado. El ayuntamiento ha ofrecido a las familias que tengan menores a su cargo una vivienda alternativa durante un mes. Es un tiempo extra que les dan para que busquen trabajo y una casa. Ese adolescente está en una estación de San Diego, en California. De repente un hombre saca un arma y le dispara. El joven echa a correr y sale de la estación. En una intersección se topa con un agente que le dispara antes de identificarse como policía. A pesar de ser atendido y de haber sido trasladado al hospital, acabó muriendo por esas heridas. Aprovechaba que los menores estaban anestesiados para abusar de ellos. Este cirujano francés grababa sus abusos en una especie de diario atroz que ha servido para localizar a sus casi 300 víctimas, todas niñas y niños muy pequeños, algunos de apenas 4 años. El juicio contra este pederasta arranca hoy. Siguiendo ese juicio que ha vuelto a conmocionar a Francia está Leticia Fuentes. Leticia, el pederasta no va a declarar hasta el jueves, aunque puede que hoy tome la palabra. Sí, esta mañana Joel Lescornec ha respondido a las primeras preguntas del tribunal, pero como bien decíais, no será hasta el jueves cuando declare por primera vez. El proceso Lescornec es el juicio más grande de la historia de Francia por pederastia. Se juzgarán agresiones sexuales y violaciones de casi 300 menores de entre 1989 y 2014, aunque las autoridades hablan de más de 400 víctimas porque algunos casos ya han prescrito. Y aquí en España hemos conocido otro terrible caso de una violación a una niña de solo 14 años. El padre de su amiga está en prisión acusado de agredirla. El hombre la habría engañado para que entrara en su casa y allí la habría violado. La pequeña pudo escapar y llegar a su instituto. La cría de 14 años llegó hasta este instituto llorando y contó que el padre de su amiga la acababa de agredir sexualmente. Ella dijo que había subido a la casa como hacía todas las mañanas a buscar a su amiga para venir juntas al instituto y el padre, engañándola, la metió en la habitación donde la violó hasta en 2 ocasiones. El agresor fue detenido no sin antes recibir una paliza por parte de 3 familiares de la víctima. Ahora está en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El audio es estremecedor. Un niño relatando los insultos y las agresiones de su padre. Lo ha hecho público el hijo de Juana Rivas. Quiere que quede claro el infierno que vivieron él y su hermano. Intenta evitar a toda costa que su hermano pequeño tenga que volver a Italia con su padre. Mami, por favor, tengo miedo. No quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte. Es la angustia de un niño pidiendo ayuda a su madre. Y gritaba, fillo de putana, stronzo, bruto, fillo de putana, se come tu madre, piccolo neno di merda. Tenía solo 13 años y en ese momento vivía en Cerdeña junto a su hermano pequeño. Le preguntó, por favor, si podía hablar contigo, podía llamarte, y me dijo, fillo de putana, schifoso, non provare più a fare una cosa del genere, vergóñate. Describe con detalle insultos terribles, amenazas y después relata lo que podría ser un episodio claro de malos tratos. Me cogió del brazo y me tiró contra la pared. A Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda y se quedó llorando en el suelo. Así termina este angustioso audio que Gabriel ha difundido ahora intencionadamente. Quiere evitar a toda costa que su hermano pequeño vuelva a Italia. Os doy las gracias. Después de que la Corte de Apelación de Cagliari haya ordenado que Daniel vuelva con Francesco Arcuri de forma inmediata. Tremendo el susto que se llevaron anoche en Viguera, en La Rioja, cuando se vino abajo la torre de esta iglesia del siglo XVII. A la luz del día, los destrozos en las viviendas vecinas han sido evidentes. Algunos vecinos habían denunciado el deterioro de esa torre y reclamaban una intervención que, según cuentan, el gobierno de La Rioja había rechazado. Hombre, tenía una raja por ahí,
Esta gran avalancha de nieve sorprende a unos senderistas en medio de la montaña. Ha ocurrido en Yunnan, en China. El grupo de excursionistas actúa rápidamente, resguardándose de esa avalancha bajo esta cabaña de madera. Pensaban encontrarse con ancianos con dificultades para moverse, pero nada de eso. Los mayores les han mostrado su buen estado de forma. Estudiantes de educación física ofrecían hoy consejos a personas mayores para hacer ejercicio y han comprobado lo bien que se cuidan muchos. Les dejamos ahora con jugones. Hasta mañana.